Es licenciado en Ciencias Físicas por la Complutense, en especialidad del aire, de Física de la atmósfera, del aire, perdón. Su primer trabajo fue en el INTA, en el que empezó a trabajar con datos de composición atmosférica de Esquiamaki, en BISAT. Pero curiosamente yo creo que una de las primeras misiones que le encargaron a Juan Ramón fue instalar el LiDAR de aerosoles que tenemos en Izaña actualmente. Por lo tanto, empezó su carrera profesional relacionado con los aerosoles y el polvo mineral del Sáhara, la distribución vertical, que es muy interesante. Actualmente desempeña el cargo de jefe de área de operación de la red de observación de AEMET, y este área coordina la operación de las redes nacionales de observación de la capa de ozono, la radiación ultravioleta gestionadas por AEMET, así como las estaciones EMET que proporcionan información de material particulado en condiciones de fondo rural. Juan Ramón, sin más. Muchas gracias, Emilio. Bueno, primero de todo, ya me ha presentado Emilio. También agradecer el trabajo de los compañeros que trabajan en el área, porque gran parte de la información que voy a mostrar aquí es un conjunto del trabajo que me ha pasado, es decir, que es una colaboración conjunta. Y cuando me propusieron hablar sobre la red de observación de aerosoles de AEMET, pues decidí, a ver si esto va, llevar una presentación no tanto descriptiva, porque me parecía a lo mejor que iba a ser más pesada, sino mostrar, de cara a los que lo conozcan o no lo conozcan, o aquellos que no lo conocen, la capacidad que en ese tema AEMET presenta dentro de sus redes operativas. He destacado el hecho de redes operativas, puesto que mucha gente ajena a AEMET pues no conoce o no tiene conciencia de que, igual que hay redes operativas de medición de variables meteorológicas, AEMET también tiene unas redes que miden calidad del aire o aerosoles, ozono, otra serie de magnitudes físicas, pero que funcionan con las mismas características de redes operativas, es decir, datos los 365 días del año, 24 horas al día, un mantenimiento asegurado, características de trazabilidad, de calibración, lo cual implica pues un importante coste tanto en recursos humanos como en medios económicos. Las dos redes que voy a hablar hoy son las redes de contaminación de fondo y la red de fotómetros solares FIMEL. Abarcan los dos tipos de medida, o dos tipos de medida que podríamos clasificar de forma general, como medidas in situ, medidas en tierra, y medidas remotas o de teledetección. Ambas redes están adscritas a la Dirección de Producción e Infraestructuras dentro del área de operación de las redes de observación. Voy a empezar primero con la red de contaminación de fondo y posteriormente ya centraremos en la red de fotómetros solares. Como comentaba antes, no es mi intención hacer una descripción detallada de todo el equipamiento que hay, y en cualquier momento eso, pues, persona interesada puede contactar con nosotros, sino mostrar el potencial y la relativa fuerza que estas redes tienen hoy en día, ¿no? La red de MEVACAN, red de vigilancia de la contaminación de fondo, recibe este nombre porque está funcionando bajo 3 programas diferentes, denominados EMET, de contaminación transfronteriza, programa BAG o GAU en inglés, y el programa CAM dentro de la Comisión OSPAR. En todo relativo a medición de partículas, de aerosoles, presenta 4 analizadores automáticos de PM10, que son los que aparecen con los puntos negros en el mapa mostrado en la presentación, pero a su vez presenta un elevado número de captadores que, mediante el análisis de filtros, proporcionan también datos de PM10, PM2,5, una larga lista de especies de partículas carbonosas, todas ellas obtenidas mediante una encomienda de gestión que AEMET tiene con el Laboratorio Nacional de Referencia, el Instituto de Salud de Carlos III, que también otorga a los datos pues, un criterio de calidad, ¿no? He hecho un pequeño resumen de todas las series de datos de las diferentes variables, y también me pareció importante destacar la larga serie de datos que disponemos en nuestras estaciones, la más longeva, la de San Pablo de los Montes, que se encuentra operativa desde el año 86. Y como comentaba, a la hora de enfocar, en hacer la descripción, pues opté por mostrar casos de estudio. Son redes operativas, pero que a su vez también pueden ser utilizadas para mostrar pues, los casos que hemos sufrido en nuestras estaciones, en la península, en los archipiélagos, relacionadas con la presencia de polvo.
Yo creo que todos aquellos que están relacionados con la calidad del aire pues conocerán que la red de Bascamp, por su condición de estaciones de fondo, son cruciales en todo el tema de la vigilancia de la contaminación, y en el caso de polvo son usadas como estaciones de referencia para descontar aquellas superaciones de partículas que superan los niveles establecidos por la legislación, que conllevarían una sanción económica, pero si se demuestran que tienen un origen natural, pues no entran dentro de esa categoría. Y en ese caso, la estación de Bascamp pues es una de las principales fuentes de información. Aquí he puesto un caso de intrusión de polvo bastante intenso que ocurrió en el mes de febrero del año pasado. Se registró pues, en toda la zona peninsular y que reflejó pues, una serie de gráficos y de imágenes de la intensidad de ese episodio de polvo con valores muy elevados a lo que son las medias registradas durante el año 2016 en la estación de Biznar, datos instantáneos en la estación de Campisábalos o una imagen de un filtro de ese mismo día en la estación de Doñana, que supuso el máximo histórico de la red. De esa estación, perdón. A ver, porque puede pasar la diapositiva. Vale. Pero no solo es una red enfocada, útil solo para intrusiones de polvo de origen natural, sino también los sucesos de fenómenos naturales o de origen antropogénico, como pueden ser erupciones volcánicas, casos de incendios. Este último verano, los casos de Galicia también han tenido una repercusión en nuestra red, o el caso conocido, por lo menos aquí en la zona centro, del incendio de Seseña del año pasado, que registraron valores intensos de material particulado de diferentes especies y que, bueno, pues tuvo en vilo y que fue un acto severo, ¿no?, con respecto a la calidad del aire y a la posible afección a la población. En ese sentido, la estación ERMED, pues, dado que sus características de fondo excluyen de por sí un comportamiento rutinario de medida de contaminantes, pues estas intrusiones, estos fenómenos, pues son mejor o son más fácilmente detectados en este tipo de estaciones. Y ya, para no demorarlo mucho, paso a la otra red de medida de aerosoles. Esta es una red de medida de teledetección, medida remota, creo que ha salido varias veces en las jornadas de hoy. Es la red de medida de fotómetros solares CIMEL, de la que AEMET dispone 6 fotómetros en 5 estaciones peninsulares y en el archipiélago, y conjuntamente 2 estaciones más en la isla de Tenerife, perteneciente al Centro Atmosférico de Izaña. Esta red presenta o tiene las características que, bueno, lo que es la calibración, verificación de cualquier instrumentación es clave, pero en medidas remotas es más importante. Y una de las potenciales de esta red es que todos los instrumentos de la red son anualmente calibrados y verificados en el Grupo de Óptica Atmosférica de la Universidad de Valladolid, que es uno de los 3 centros referencia de la red de Aeronet, y el disponer de 6 fotómetros pues, nos permite que las 5 estaciones dispongan de datos de forma continua. Mencionar también que estos equipos, gracias a este acuerdo con la Universidad de Valladolid, son anualmente calibrados, pero a su vez la Universidad de Valladolid calibra su patrón en las instalaciones de Izaña, donde junto con el Observatorio de Manolova yo creo que son los 2 únicos sitios, digamos así, de referencia para la calibración absoluta de prácticamente del mayor número de radiómetros, ¿no?, de todos los equipos relacionados con la radiación solar. Y al igual que antes, pues mostrar 2 casos, 2 ejemplos de la capacidad de observación de esta red. Es una red de medida remota, es decir, no hay un contacto directo entre el equipo y el objeto de medida. Se infiere de medidas al Sol y a partir de la atenuación de la radiación solar, partiendo de un valor extraterrestre conocido, sobre todo la calibración, con respecto al valor que es medido, pues se ofieren diferentes parámetros, ¿no? El espesor óptico de aerosoles, que yo creo que ya se ha comentado, o también el tamaño. En el gráfico de arriba a la izquierda he mostrado, pues es un modelo de distribución de aerosoles en el que se muestra la correlación que existe entre la contaminación o la presencia de aerosoles con el AOD abajo en el eje X y la distribución de tamaños, y en función del cuadrante en el que caiga, cuál es el origen estimado de esas partículas. En este caso de Palma, cuando empezamos a estudiarlo, pues un poco por no sé, estar habituados a una ciudad como puede ser Madrid, clima urbano, clima continental, nos llamó la atención esa distribución o ese aumento de aerosoles en épocas de verano, donde en principio
el efecto urbano, ¿no? Un efecto residencial de tráfico puede ser reducido, pero yo no conozco Palma, por desgracia, pero al hablar con los compañeros, ¿no?, encontramos la causa de la presencia del puerto, que creo que es un caso en muchas ciudades y hoy en día con el tema de los cruceros que está presentando ciertos problemas en la calidad del aire, ¿no? En ese caso tenemos el caso concreto de Palma y cómo en los meses de verano la presencia de aerosoles de tamaño más pequeño, de origen antropogénico, es bastante significativo. Y ya para terminar, antes de que Emilio ya me corte, otro caso de ejemplo de la red CIMEL y no tanto no tanto con la salud, aunque sí, después terminaré, pero su efecto directo sobre la radiación solar, ¿de acuerdo? Que también yo creo que hemos hablado. Este fue el mismo ejemplo del evento de polvo que hemos hablado en la red de MED, febrero de 2016, pero en este caso en la estación de Madrid, donde tenemos radiómetros y fotómetros solares. Muy brevemente, podemos ver en esta evolución, en este gráfico, cómo el espesor óptico se dispara en los días de la intrusión, pero cómo la distribución en rojo, partículas finas, y en azul, partículas gruesas, cambia de un día en el que no hay presencia de polvo y es un clima, una situación típica de Madrid, de aire urbano, a cuando la intrusión sahariana dispara, sobre todo, y cambia esa relación entre partículas finas y gruesas. Un día de Madrid de cielo de aire contaminado, digamos así, las partículas finas prácticamente son el 90-100%, y en cambio con la intrusión cambia completamente esa relación. ¿Y cómo afecta al polvo? El polvo, ¿cómo afecta a la radiación? En 3 gráficas: radiación directa, radiación global y radiación ultravioleta. Todas con las mismas escalas, pero vemos como la presencia de polvo el día 21 disminuye la radiación directa en más de un 20, más de un 80%, mientras que esa atenuación en global y en radiación ultravioleta no tiene ese efecto. Sobre todo esto lo hemos enfocado al hecho de que un episodio de polvo en épocas veraniegas, en épocas con mayor insolación, dada la propia intuición que puede tener la ciudadanía sobre la reducción de radiación solar, no va asociada a una eliminación del riesgo de la radiación ultravioleta. Es decir, y es muy típico que los días de calima, yo estuve en Canarias y yo sufro que la sensación visual te lleva una idea, pero la radiación ultravioleta no se ve atenuada en ese mismo grado y se puedan producir lesiones cutáneas. Y bueno, yo creo que ¿me he pasado mucho? No, pues nada. Gracias. Queda mucho. Bueno, presento a Alberto rápidamente. Alberto, sí. Mientras te voy presentando. Es físico, ingresó en AEMET, bueno, entonces seguía en EME en 1993, y yo creo que toda su etapa en AEMET ha estado vinculado al servicio de modelización numérica del tiempo y con proyectos de modelización. Empezó trabajando bajo la dirección de Beatriz Navascués, donde colaboró con el proyecto HIRLAM, y ya dentro del proyecto HIRLAM abordó varios subproyectos muy interesantes que hicieron que HIRLAM avanzara. En 2006 comenzó a trabajar en tareas relacionadas con la física y química de la atmósfera y concretamente con la puesta en funcionamiento del modelo de transporte químico que utiliza AEMET, que es el MOCASH, y también y en su puesta en operación, lógicamente. Y a partir del año 2010 y hasta 2015 ha intervenido en todas las fases de los proyectos MAC, que, como sabéis, son los proyectos que precedieron al actual Copernicus, Sistema Copernicus, CAMS. Estuvo en MAC, MAC 2 y MAC 3, que es el germen del Servicio Atmosférico Europeo de Copernicus, como he dicho, y que está básicamente coordinado por el Centro Europeo de Predicción a Plazo Medio. Pues nada, cuando puedas. Muy bien, perfecto. Hola, buenos días. Bueno, pues en primer lugar presentarme, ya me ha presentado a mí Emilio, pero bueno, presentar un poco el grupo. Yo trabajo en el área de aplicaciones, está compuesto por Isabel Martínez, que es la jefa de área, y luego trabajamos en el servicio María Llué, y luego Coralina y Víctor son becarios que están también trabajando con nosotros durante este tiempo. Entonces, bueno, vamos a hablar de las actividades de modelización que realizamos aquí en AEMET, que
están orientados a movilización de material particulado más que de polvo. Digamos que el polvo para nosotros es una componente más de ese material particulado y nosotros lo integramos. Nuestro modelo integra toda la información de polvo, pero además también de sal marina, de otros aerosoles antropogénicos que están emitiéndose en la atmósfera. Bueno, empezaré diciendo que supongo que ya se habrá dicho ya a lo largo de esta jornada que la atmósfera terrestre es un sistema que está en cambio continuo, que tradicionalmente la meteorología se ha venido ocupando de lo que es estudiar la evolución del sistema físico, pero no integraba la parte química. Hay numerosos procesos que se dan de forma simultánea, que están interrelacionados de forma no lineal en la atmósfera, y eso conlleva a que el sistema atmósfera sea un sistema que presenta un elevado grado de complejidad, y de ahí la dificultad para calcular la evolución. También se ha puesto de manifiesto durante los últimos tiempos la elevada importancia que tiene la química atmosférica dentro de esa evolución. El camino para calcular la evolución de la composición físico-química de la atmósfera, La presentación. Es a través de la movilización numérica. Entonces, lo que sí que se está produciendo en los últimos tiempos es una tendencia a ir incluyendo en los modelos meteorológicos, digamos, más tradicionales, poco a poco ir introduciendo procesos químicos, de forma que se está produciendo una evolución, digamos, de los modelos meteorológicos tradicionales que se están convirtiendo en modelos físico-químicos de la atmósfera. La modelización química no se puede disociar de lo que es la modelización del tiempo. De ahí los modelos de transporte químico, que son los que nosotros empleamos, conocidos también por sus siglas inglesas, son complejos programas que lo que hacen es tratar de calcular, de resolver las ecuaciones no lineales de la evolución de la atmósfera, utilizando métodos numéricos y superordenadores, como los modelos tradicionales, como hacen los modelos tradicionales meteorológicos. Pero el objetivo cambia, ya que el objetivo, además de, en un modelo integrado, en el que convivan, digamos, el modelo meteorológico más el modelo químico, sería además conocer las concentraciones previstas en la atmósfera de determinadas sustancias, como pueden ser algunos gases, componentes minoritarios de la atmósfera o aerosoles, que van a ser perjudiciales para la salud de las personas. Y también, como también se ha mencionado, constituyen también herramientas para prever cuáles serán el impacto de los diversos escenarios de emisiones en el clima futuro. Bueno, el aerosol atmosférico se puede definir como las sustancias que están en estado sólido y en estado líquido que se encuentran en suspensión en la atmósfera. Ejemplos de aerosoles, pues tendríamos la propia atmósfera, es un ejemplo de aerosol, y una nube, por ejemplo, es un aerosol en el que partículas líquidas, gotitas de agua o incluso de hielo sólidas, se encuentran en suspensión en el gas, en la atmósfera. Según ya he dicho que nosotros no vamos a distinguir tanto entre polvo y el resto de los aerosoles que están presentes en la atmósfera, y nosotros lo que sí que distinguimos es los aerosoles según su origen, que pueden ser de origen natural o bien de origen antropogénico. Y por otra parte, también solemos distinguir entre lo que son aerosoles primarios, que son emitidos directamente a la atmósfera, frente a los aerosoles secundarios, ¿de acuerdo? Que son los que se generan a partir de sustancias precursoras que se encuentran en la atmósfera a través de procesos químicos que tienen lugar en la misma. Entre los aerosoles primarios de origen natural incluimos el polvo de origen desértico, el tema de esta jornada de hoy, y además la sal marina. Y entre los primarios antropogénicos también polvo de origen antropogénico, y luego metales que son, digamos, resultado de la combustión de determinados combustibles, ¿de acuerdo? Y entre las secundarias naturales, pues
Los COPs emitidos por la vegetación dan origen a aerosoles de material orgánico. El SO2 de origen marino o de los volcanes dan lugar a sulfatos o antropogénicos, por ejemplo, pues los NOx, los óxidos de nitrógeno emitidos por el tráfico, pues nos pueden dar origen a un aerosol en el que estén involucrados los nitratos. ¿De acuerdo? Los modelos lo que hacen es coger un dominio, digamos, en el que nosotros estemos interesados y dividirlo mediante una rejilla y mediante la discretización vertical en varios niveles, en, digamos, cajas, ¿de acuerdo? El área de interés puede ser desde un área pequeña, como puede ser una ciudad, hasta un país, un continente o incluso la Tierra completa, ¿no? El caso de los modelos globales. Y dentro de cada caja vamos a considerar todos los procesos que se producen dentro de esa zona. Todos los procesos importantes que tienen lugar, tanto a nivel de emisiones, advección de materia que va llegando y saliendo de esa caja, procesos de turbulencia, reacciones químicas, de formación y de desaparición de determinadas especies, así como la deposición, tanto húmeda como seca. Los datos que van a dirigir el modelo van a variar en el espacio y en el tiempo. Y un modelo en Europa pues, tendría una resolución entre 10 y 50 kilómetros. Bueno, pues vamos a ir avanzando un poco entonces. Los datos que necesitamos conocer serían las emisiones, que necesitamos tener localizadas perfectamente dónde se están produciendo, y los datos meteorológicos, por supuesto, campos tridimensionales de diversas variables, entre ellas el viento, la temperatura y también las características de las superficies. Asimismo, se hacen diversas suposiciones. Entonces, en cuanto a la causa de por qué estamos interesados en los modelos de aerosoles, pues sería porque afectan, como ya se ha mencionado, a la visibilidad, a la calidad del aire y la salud. Hay estudios que demuestran que la exposición a material particulado tiene una influencia en la salud de las personas bastante importante. Afecta, como se ha dicho, también al balance radiativo de la Tierra, lo acaba de mencionar un poco también mi compañero, y, por ejemplo, a ciclos bioquímicos y ecosistemas, también se ha mencionado en otras presentaciones, y al tráfico aéreo cuando, por ejemplo, se producen erupciones. ¿De dónde sacamos los datos? Pues los datos de emisiones de origen antropogénicos los sacamos de determinados inventarios de emisiones que contienen datos anuales y que hay que desagregar en función de la época del año. No se emite lo mismo en julio que en diciembre, en función del día de la semana y en función de la hora. Y las de origen natural se obtienen a través de parametrizaciones en función de determinadas variables. Bueno, eso yo creo que también se ha mencionado, el tiempo en el que están los aerosoles en la atmósfera. Digamos que las partículas más finas tienden a estar muy poco en la atmósfera, ya que suelen o bien volver a su estado gaseoso o bien a agregarse en partículas un poco más grandes. Las gruesas sedimentan rápidamente y las que permanecen más tiempo en la atmósfera son las partículas entre 0,1 y 1 o 10 micras, ¿de acuerdo? Que esas pueden permanecer más tiempo y son las que son susceptibles de ser transportadas a largas distancias. Y luego, bueno, pues el resultado de todo esto serían las predicciones que nosotros hacemos. Estas son predicciones de material particulado que están disponibles en la página web de AEMET. Están disponibles desde hace un par de semanas aproximadamente. Y bueno, pues tenemos predicciones horarias de PM10 y PM2,5. Para terminar, me gustaría simplemente hablar de Copernicus, del servicio atmosférico. Son predicciones que se están haciendo y están libremente disponibles para toda la población. A nivel global se hacen predicciones de aerosoles y a nivel regional europeo hay un ensamble también de 7 modelos que diariamente se integra la información y se produce un mapa como este a partir de la información de estas 7 componentes de 7 modelos europeos. ¿De acuerdo? Y con esa información también
se confeccionan los llamados EPS-gramas, en los que tenemos integrada la información de los 7 modelos. Vemos la dispersión que hay entre los diversos modelos para ozono, dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre y PM10 hasta 4 días. Y bueno, yo creo que para terminar simplemente la diferencia que podemos encontrar entre incluir la componente de polvo desértico y no incluirla un día que puede haber una intrusión. Esta es una prueba que hicimos este año con nuestro modelo. Y esto es todo. Muchas gracias. Espero no haberme pasado demasiado. Bueno, ¿hay alguna pregunta para cualquiera de los dos, para Juan Ramón o para Alberto? Yo tengo una pregunta para Juan Ramón. No. El episodio que has mostrado de la intrusión de polvo en Madrid. Sí, que fue la península. Me pregunto si habéis hablado con, ya que aprovechando que está Ángeles Cristóbal aquí, del Ayuntamiento de Madrid, si esta información, que yo sé que no es un parámetro que se utiliza en calidad del aire, si de los fotómetros solares se podría proporcionar o ellos podrían hacer. Yo creo que es bastante interesante. Incluso en la última reunión de gestores de calidad del aire se propuso, no estuvo Mercedes, pero estuvimos con Irene, jefa de área de calidad del Ministerio, el hacer un curso destinado pues, a comentar la capacidad de observación de AEMET y la capacidad de modelización. Y la capacidad de observación se ha propuesto hablar sobre los fotómetros solares. Mis dudas es si se puede utilizar como una herramienta en cuanto a lo que es la vigilancia de la calidad del aire, ¿no? Es decir, ahí ya sabes que son espesores ópticos y la transferencia directa de un valor de espesor óptico a microgramos pues no es trivial, ¿no? Pero como herramienta creo que es una buena herramienta y así se propuso cuando se ha hecho para el PAS, para el plan de formación del año que viene, incluir pues esa red y los productos que se generan. No sé si se quiere comentar, pero yo creo que sí puede ser interesante. ¿Hay alguna pregunta? Yo tengo una para Alberto rápidamente. ¿Para cuándo, se acaba de incorporar en Mocash PM2,5, PM10? ¿Está previsto en las próximas evoluciones que se incorpore predicción de polvo, lo que es polvo? O... A ver, el polvo se puede sacar, nosotros... Sí, nosotros, en principio, la información que nosotros suministramos es de PM10, que, digamos, integra todas las componentes de los diversos aerosoles que tienen en cuenta Mocash. Mocash tiene en cuenta polvo desértico, tiene en cuenta sal marina, tiene en cuenta black carbon. Entonces, cuando nosotros damos las salidas, damos PM10 porque es eso a lo que se refiere normalmente la legislación, cuando habla de límites. Pero en principio se podría sacar el polvo desértico. De hecho, ya veis que aquí estaba desconectado el polvo y en el de arriba no, y las diferencias que hay. Yo creo que no habría mucho problema en sacarlo si fuera necesario, pero no sé si tiene mucho sentido desde el punto de vista operativo hacia información a la población, quizá más desde el punto de vista de investigación. No lo sé. De acuerdo. Muy bien, pues muchas gracias a los dos. Bueno, a continuación.